Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2, horario 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a tratar el tema de la norma jurídica, cómo esta estructura conceptual del derecho se relaciona con lo que estamos viendo en este curso, que es el derecho privado y en específico el negocio jurídico. Comenzamos con dos puntos que me interesa que queden claros respecto a este tema. El primero es que cuando estamos hablando de el tema de la norma jurídica o en general del derecho, quiero que tengamos en la cabeza que hay dos partes en que se puede dividir la forma en que estudiamos el derecho. Por un lado tenemos lo que llamo el mundo de la realidad y por otro lado el mundo jurídico. Cuando hablo del mundo de la realidad me refiero a todo aquello que tiene una realidad física, una realidad que podemos percibirla con los sentidos, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de los sujetos, cada uno de nosotros, ¿no? Estamos hablando de los objetos que están a nuestro alrededor, estamos hablando también de lo que necesitamos, lo que sentimos, lo que nos sucede a cada uno de nosotros, las cosas que están pasando en la naturaleza, en la sociedad. A todo eso me refiero con el mundo de la realidad, con el mundo físico, ¿ya? Y por otro lado tenemos el mundo del derecho. El mundo del derecho que en realidad es, en buena cuenta, una abstracción, una creación intelectual de la sociedad, de los humanos, que implica básicamente una suerte de instrumento que nos permite vivir de una mejor manera en la sociedad, ¿no? Pero que es una creación intelectual, ¿no? Eso me hace decir, por ejemplo, que en tanto creación, cuando hablamos de un elemento que está en el derecho, como por ejemplo un derecho subjetivo, un derecho de una persona, el derecho de una persona no lo podemos ver, no lo podemos visualizar en la sociedad. No, el derecho de una persona sabemos que está en esta creación intelectual a la que llamamos derecho, ¿no? Lo mismo con un deber o lo mismo con una obligación. La obligación de una persona, ese deber que tiene de cumplir algo, eso no se encuentra en el mundo de la realidad, eso se encuentra en el mundo jurídico, ¿ya? Entonces, ahora, esta es una distinción lógicamente pedagógica, porque, digamos, estoy diciendo mundo de la realidad y mundo del derecho, no porque el derecho no exista en la realidad, ¿no? El derecho más bien es algo que se sucede bien espontáneamente en el comportamiento y en la interacción de los individuos, ¿no? Entonces, no en ese sentido, sino en el sentido de que estoy hablando del mundo de lo que existe en el espacio, de lo que existe en lo físico, ¿no? Y de lo que existe más en la abstracción de los acuerdos, de los pactos, de la forma en que nos hemos organizado y la maquinaria intelectual que tenemos para resolver los conflictos que existen entre las personas, ¿no? Eso es el mundo abstracto del derecho, donde existen ideas como el derecho, ideas como la norma jurídica, ideas como el deber, etc. Entonces, esa es la distinción que estoy haciendo más para efectos pedagógicos, porque ahora van a ver, nos va a ayudar a poner en un esquema los distintos conceptos y los distintos términos que vamos a utilizar como un lenguaje y en la forma de un método en este curso y además en otros cursos más adelante, incluso en general en los cursos de derecho. ¿Ya? Entonces ese es un primer punto de la distinción entre el mundo de la realidad y el mundo jurídico. ¿Ya? Un segundo punto que voy a mencionarles es que esto engarza, digamos, muy directamente con lo que ustedes han estudiado y desarrollado y trabajado en su curso previo del ciclo pasado, que es el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas. En Introducción a las Ciencias Jurídicas, ustedes el sistema jurídico o el sistema del derecho, ¿no? Lo han estudiado especialmente desde el punto de vista de un concepto que es la norma jurídica, ¿no? La norma jurídica ustedes lo han estudiado en detalle y ahora vamos a retomar algo de ese concepto, retomar algo de esa estructura para enmarcarla en lo que va a servir para nosotros entender el negocio jurídico, ¿ya? Les voy adelantando que, como saben, en el caso de la norma jurídica, se habla de justamente lo que en el primer punto les mencionaba, un supuesto de hecho, algo que sucede en la realidad, ¿no? A lo que el ordenamiento jurídico le atribuye una consecuencia jurídica, un derecho, una obligación o la extinción de un derecho que va a ocurrir en el mundo del derecho, ¿no? Entonces, un supuesto de hecho que sucede en la realidad, algo que va a ocurrir como consecuencia en el mundo del derecho, ¿no? Ese es el esquema de la norma jurídica que ustedes han visto en el siglo pasado, ya en Introducción a las Ciencias Jurídicas, ¿no? Y ese es, por cierto, les voy adelantando también lo que va a suceder con el negocio jurídico, que es el objeto de este curso. El negocio jurídico es
algo que sucede en la realidad, que sigue ese mismo esquema, ¿no? Por ejemplo, dos personas se llegan a un acuerdo sobre algo, ¿no? Y eso va a generar algo en el mundo del derecho, que es que unos están obligados frente a otros a hacer algo, que unos tienen el derecho a exigirle a otro el que haga determinada conducta. Se sigue ese mismo esquema y ahora lo van a ver en el esquema que les voy a presentar con detalle de lo que vamos a ver en esta semana a lo largo de 3 videos. Entonces, ahora sí, vamos a lo que es la presentación de esta sesión. Lo que ustedes tienen al frente es el esquema con el que vamos a trabajar toda esta semana. Un esquema que, digamos, explica, por un lado, las distintas definiciones y terminología que vamos a utilizar en este curso, pero en general en los cursos de Derecho Civil, ¿ya? Que tiene la base del método por el cual nosotros, como abogados, podemos responder a eso que se nos pide como operadores del derecho, que es responder a los distintos conflictos que se suceden en la realidad entre los intereses de distintas personas, ¿no? Existe un determinado método que nuestro sistema jurídico ha adoptado para responder a ese tipo de situaciones, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver acá, que básicamente va a tener ese esquema que yo les ya adelantaba, que es ver lo que ha sucedido en la realidad y establecer cuáles son las consecuencias jurídicas que se atribuyen a eso. Ahora, vamos desmenuzando toda esta información por partes. En principio, una primera gran división que existe es entre lo que ya les adelantaba, que es el mundo de la realidad, las cuestiones que suceden en el mundo de la realidad y lo que sucede en el mundo del derecho, ¿no? Lo que existe y lo que empieza a crearse o modificarse en el mundo del derecho. ¿Ya? Esa es una primera división que van a ustedes ver en este esquema. ¿Ya? El contenido de este esquema lo vamos a dividir en 3 sesiones, ¿no? Y hoy día nos vamos a centrar básicamente en esta parte superior, que es relacionarnos con lo que consiste la norma jurídica y de qué manera la norma jurídica se relaciona con el negocio jurídico. En un segundo video vamos a estudiar lo que sucede por acá, en la parte de lo que sucede en la realidad, ¿no? Donde vamos a hablar de los hechos jurídicos, los actos jurídicos, los negocios jurídicos. Y en un tercer video vamos a ocuparnos de lo que aparece a la derecha, que son las distintas relaciones jurídicas y situaciones jurídicas que aparecen en el mundo del derecho como consecuencia de lo que sucede en el mundo de la realidad. ¿Ya? Eso es un poco lo que vamos a dividir en esta semana en los 3 videos que ustedes van a tener para esta semana. Ok, entonces vamos a lo que sigue en esta exposición, que es centrarnos en esta parte superior de este esquema, que es la relación de la norma jurídica con lo que nos interesa, que es el negocio jurídico y en general el derecho privado. Cuando hablamos de la norma jurídica, ya ustedes en detalle en su curso de introducción a las ciencias jurídicas han visto esta división, ¿no? Esta formulación por la cual se dice que la norma jurídica, que es el concepto central del ordenamiento jurídico, lo que recoge es un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Algo que sucede en la realidad, a lo que el ordenamiento jurídico le atribuye el acaecimiento de una consecuencia jurídica, un efecto jurídico, ¿ya? Acá a la izquierda, para poner un ejemplo, tenemos alguien daña a otra persona, alguien atropella a otra persona, ¿no? Eso es algo que sucede en la realidad, eso la norma jurídica lo prevé como una situación hipotética a la cual le atribuye una consecuencia jurídica, que va a ser el que ha sido dañado tiene un derecho a exigirle una indemnización a la persona que le ha causado el daño, ¿no? Y por otra parte, la persona que ha causado el daño tiene un deber de pagar una indemnización a la persona que ha dañado, ¿no? Entonces, ese es el esquema de una norma jurídica, ¿no? Y ese es el esquema de la base para cualquier pretensión, para cualquier derecho, para cualquier reclamo que uno pueda hacer utilizando la maquinaria del derecho, ¿no? Uno eventualmente cuando va a ir a un juicio, a un proceso judicial, a un proceso arbitral, identificar una norma jurídica y decir, yo estoy en este supuesto de hecho, ¿no? Y esto ha generado una consecuencia jurídica que ahora yo quiero reclamar, ¿no? Ese es el esquema bajo el cual operamos en el derecho privado, pero incluso en general en el derecho, ¿ya? Eso es clave para entender el negocio jurídico, porque como ya les adelantaba, el negocio jurídico se estructura en esta clave también. Cuando hablamos del negocio jurídico, estamos diciendo que existe un supuesto de hecho.
¿no? Ese es el término que podemos utilizar para describir lo que es un negocio jurídico. Es un supuesto de hecho, ¿que consiste en qué? Que consiste en que suceda algo en la realidad. En el caso del negocio jurídico va a ser que haya en la realidad la declaración de una voluntad, ¿no? O la manifestación de una voluntad de las distintas formas que vamos a ver a lo largo del ciclo, ¿no? Y a eso se le va a atribuir una serie de consecuencias jurídicas, ¿ya? Que va a ser la creación de una relación jurídica, la modificación de una relación jurídica, la extinción de una relación jurídica, etcétera, ¿ya? Esa es justamente la clave en la que está la definición del negocio jurídico en el primer artículo del libro de acto jurídico que vamos a ver en este curso, que es el artículo 140. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Entonces, tenemos primero la manifestación de voluntad, es algo que sucede en el mundo de la realidad, ¿no? Es una manifestación que alguien la dice con su voz, que la dice mediante firmar algo, ¿no? Y hay una suerte de intención de generar cambios en el mundo jurídico, y eso ya sucede en el mundo del derecho, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos en cuanto al negocio jurídico, es un supuesto de hecho que incluye al menos una manifestación de voluntad y la consecuencia jurídica que deviene de eso que sucede en la realidad, ¿no? Por eso es que se ponen estos dos términos aquí, el término italiano fattispecie y el término alemán Tatbestand, que básicamente en su propia etimología hacen referencia a eso, hacen referencia a hechos, a cosas que suceden en la realidad, ¿no? Y que son las hipótesis de lo que eventualmente se genera en el mundo jurídico, que es el nacimiento de derechos, nacimiento de obligaciones, etc. Entonces, esa es básicamente la relación entre la norma jurídica y el negocio jurídico. Esa es, digamos, quizás una perspectiva normativa o una perspectiva positivista del negocio jurídico. En la próxima semana justamente vamos a entrar un poco a ese tema de cuáles son las distintas visiones que se tienen sobre la teoría del negocio jurídico, ¿no? Esta es una en la cual estamos vinculándolo directamente con la norma jurídica y estamos diciendo el negocio jurídico entra básicamente en el supuesto de hecho de una norma y el ordenamiento jurídico atribuye a que se haya producido un negocio jurídico el nacimiento de una serie de relaciones jurídicas, ¿no? Yo celebro un contrato con ustedes, ¿no? Firmamos en la realidad y eso genera en el mundo jurídico una serie de compromisos y obligaciones entre mi persona y ustedes, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando ahí cuando estamos ya insertando el negocio jurídico en esta maquinaria o en este esquema. Por eso es importante y por eso nos interesa para este curso también todo lo que en detalle ya ustedes han visto en su curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas con respecto a, por ejemplo, la vigencia de las normas, ¿no? Porque si una norma está vigente o no es lo que va a determinar que algo podamos calificar como si es un supuesto de hecho que genera consecuencias jurídicas. Si estamos hablando de un supuesto de hecho que estaba previsto en una norma jurídica, pero que ya esté derogada, ese supuesto de hecho posiblemente ya no genere consecuencias jurídicas ahora, salvo que sea un supuesto de hecho previsto en una nueva norma jurídica. Entonces, es ese tipo de situaciones que vienen de ese curso, que ya no vamos a entrar al detalle, pero que hay que tener presente como el esquema del cual vamos a también recoger para estudiar en este curso también. Uno de los temas que se ve en el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas es también el método de solución de casos. Lo que les voy a poner acá es justamente un ejemplo de cómo se resuelven los casos y que ustedes lo tienen más fresco que yo además en el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas en los casos que se llevan en las prácticas, ¿no? Yo tengo este caso porque hace un tiempo yo trabajaba como también jefe de prácticas en el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas y allí tuve, digamos, de primera mano una visión de cómo en ese curso, desde ahí ya ustedes van teniendo un poco lo que en esta sesión les estoy hablando, que es la idea de identificar para cuando alguien quiere pedir algo, los supuestos de hecho que pide la norma y ver si los hechos entran en esos supuestos de hecho para, según eso, dar una suerte de veredicto de si existe o no la pretensión o el derecho o la obligación que yo me estoy preguntando que aplique en el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos de nuevo, esta es una solución de un caso de un curso del curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas. Hay un problema principal que dice, esta persona puede ser indemnizada por esta situación, ¿no? Entonces, lo que se hace en este curso es ver los hechos del caso, ¿no? Listar y definir todos los hechos del caso y luego generar lo que llaman un árbol de problemas, ¿no? No me gusta tanto el nombre, pero básicamente lo que es identificar una norma jurídica
y desagregar cuáles son las distintas preguntas que yo me tengo que hacer para ver si es que se ha verificado o no el supuesto de hecho, ¿ya? Entonces, para que haya una indemnización, en este caso tiene que haber determinados elementos que serán una ruptura de esponsales, una ruptura de unión de hecho, etcétera, lo que ya, digamos, viene específicamente de ese caso. Eso es lo que yo voy a empezar a preguntarme en los hechos para, en función a eso, determinar la respuesta de si hay o no un derecho a pedir una indemnización. Y el esquema que tienen en su curso de introducción a las ciencias jurídicas es justamente hacer eso, hacer un desagregado de los supuestos de hecho de las normas y empezar a preguntarse si se verifican o no se verifican. No, sí, no, sí, ¿no? Y en base a eso, emitir una respuesta, una conclusión que va a ser, ¿se han verificado todos los supuestos de hecho? ¿No? O todos los componentes del supuesto de hecho, entonces digo si existe este derecho para pedir una indemnización, ¿no? O se han verificado todos menos uno, entonces no se cumple, entonces no, mi respuesta al caso es que no se ha verificado el supuesto de hecho, entonces no hay esa consecuencia jurídica en el caso. Eso es básicamente el método que se sigue en el curso de Introducción a las Ciencias Jurídicas. Eso es, en principio, aplicación de esta idea que es la norma como supuesto de hecho y consecuencia jurídica, y es básicamente lo mismo que vamos a seguir con el negocio jurídico. En el negocio jurídico también, ahora lo vamos a ver, pero especialmente en las siguientes semanas, el negocio jurídico implica una serie de requisitos, ¿no? Voluntad negocial, manifestación de voluntad, capacidad negocial, ¿no? Y si estos se verifican, habrá una consecuencia jurídica. Entonces, este mismo esquema lo podemos seguir cuando hacemos análisis del negocio jurídico porque vamos a empezar a verificar que se hayan producido todos esos elementos, ¿no? Y que se hayan cumplido con todos sus requisitos, ¿no? Y en base a eso determinaremos o no si se han producido o no se han producido consecuencias jurídicas, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que ustedes tienen ahí. Yo acá simplemente les voy a mostrar que esto sigue estrictamente lo que se sigue también en Alemania. ¿Y por qué de nuevo menciono Alemania, así como lo he hecho en la semana pasada? Porque esta suerte de visión metódica estricta de aplicar las normas en base a un método específico es algo que nos viene de esa visión un poco más científica, un poco más sistemática, un poco más coherente que viene del derecho alemán, ¿no? Ellos siguen un esquema exactamente como el que ustedes tienen, ¿no? Y la diferencia más bien es que ellos, ese esquema de tener una pregunta, tener una norma de la cual yo saco la pretensión que voy a analizar, en esa identifico las definiciones o los supuestos de hecho, luego subsumo los hechos en ese supuesto de hecho y eventualmente saco una respuesta, ¿no? Que es lo que acá tienen en un ejemplo de solución de un caso que alguna vez tuve que trabajar. La única diferencia es que en Alemania eso se utiliza no solo en los cursos equivalentes a Introducción a las Ciencias Jurídicas, que son los cursos de primer año de la facultad, sino se utiliza en todos y cada uno de los cursos, en civil, en penal, en constitucional, etc. Porque en todos se sigue esa metodología e incluso para graduarse siguen también casos de esa forma e incluso cuando se va a hacer la práctica profesional, cuando uno ya se vuelve abogado, sigue bien estrictamente ese método, ¿ya? En Perú no lo seguimos tanto así. Esto lo han tenido ustedes en Introducción a las Ciencias Jurídicas, pero con ese mismo paso a paso que ustedes lo han visto en ese curso, ya no se sigue tan estrictamente a lo largo de la facultad e incluso menos aún cuando ya vamos a la práctica profesional, ¿no? En cierto modo es la misma lógica, ¿no? Preguntarnos algo y empezar a ver la norma jurídica y ver si estamos en el supuesto de hecho o no, pero digamos, esa visión estricta de la metodología, que sí se tiene en Alemania hasta el día de hoy, ¿no? No la tenemos tanto nosotros, ¿ya? Digamos, y eso me lleva a una digamos, consideración final que es, ¿está bien o no esto de que nuestro método del árbol de problemas o nuestro método de verificar el supuesto de hecho y así resolver, digamos, muy exactamente los problemas jurídicos, ya no los sigamos más adelante nosotros en Perú? Yo creo que en eso no es necesario decir está bien o mal, o estamos perfectos o estamos completamente mal, porque justamente uno de los problemas, no sé si problemas, pero digamos una de las características que tiene justamente la formación legal en Alemania es que los alumnos en una facultad de Derecho básicamente aprenden a ser lo que llamo técnicos en Derecho. Es decir, ellos van y aprenden su código civil eh, como en la confianza de que el código civil está bien hecho y está bien pensado, entonces ellos, para volverse abogados litigantes, abogados practicantes, ¿no? Lo que tienen que hacer es entender bien el código civil
las distintas normas que ellos tienen que saber identificar, los distintos supuestos de hecho que contienen esas normas para saber aplicarlas a un caso en concreto, ¿no? Y en eso es que practican a lo largo de toda su carrera. No vienen a cuestionar por qué está esta norma acá, cuál es una posible mejor norma o cuál es la influencia comparativa o histórica que ha tenido esta norma, no tanto, al menos el centro de la carrera en Alemania no es eso, es simplemente aprender a ser buenos técnicos jurídicos en aplicar sus instrumentos legales, su código civil, su código penal, etc. En Perú es una lógica un poco distinta. Nosotros sí, ustedes van a ver a lo largo de la carrera, nos ponemos a pensar mucho más en esta norma, tiene esta lógica, tiene esta influencia, tiene este contexto y está mal por esto o se debe cambiar por esto. Se habla mucho más de eso y los alumnos están más expuestos a esa visión crítica de las normas, ¿no? Eso hace que, por un lado, quizás la desventaja es que ya no se sigue tan estrictamente esa metodología jurídica que es la que ahorita estamos viendo y que vamos a ver a lo largo de esta semana, por un lado. Entonces, en principio, no estamos siguiendo la coherencia del sistema jurídico que hemos incorporado, que hemos importado, ¿no? Eso es quizás lo complicado y eso hace que muchas veces encontremos contradicciones o malas aplicaciones del derecho, ¿no? Pero por otro lado, yo siento que eso le da mayor sentido crítico a los alumnos. Los alumnos en nuestra facultad de Derecho empiezan a cuestionar muchas cuestiones del ordenamiento jurídico desde el mismo tiempo en que son alumnos, ¿no? Hay muchos alumnos que a veces incluso se mandan a escribir en revistas de derecho o en portales jurídicos de la facultad, cuando eso en otros países, y especialmente en Alemania, sería impensable. En Alemania solamente piensan el derecho y lo cuestionan o ven qué se puede mejorar los profesores de derecho que han terminado la carrera, que han seguido un trabajo como jefes de práctica, que han seguido toda la carrera para ser profesores. Ellos son los únicos que usualmente tienen la autoridad para proponer modificaciones, para proponer formas de repensar el derecho, mientras que los alumnos se abocan simplemente a entender el derecho y aplicarlo, ¿no? Eso es diferente en nuestro sistema y yo no creo que uno sea mejor que otro, ¿no? Esa es una suerte de distinción y precisión que me parece importante hacer, porque esta semana estamos viendo todo este esquema de conceptos, ¿no? Y la respuesta es, este esquema de conceptos lo seguimos a detalle en el Perú, y yo creo que a veces no, nos salimos un poco de ese esquema de conceptos, ¿no? A diferencia de quizás un esquema más estricto como uno lo encontraría en un sistema como el alemán, pero eso no necesariamente yo creo que es malo porque implica también muchas veces la incorporación de cosas como el sentido común, como el contexto, ¿no? Y como el sentido crítico en general de los alumnos y obviamente de los profesores y de los profesionales. Entonces, eso es un poco el comparativo que les quería hacer en esta primera de las clases de esta semana, que va a ser entender el esquema de conceptos que vamos a utilizar a lo largo del ciclo. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí. En el siguiente video ya vamos a entrar en específico a algunas secciones de este esquema que les presenté al comienzo de esta sesión. Así que nos vemos en el siguiente video y hasta luego.